Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Ortiz Morales y les voy a exponer el cuarto capítulo de la historia de la psicología por Husserl llamado Wilhelm y la fundación de la psicología. Primeramente, siempre que se nos habla de esto, de la historia de la psicología, hay un nombre que siempre se menciona. Este es el de Wilhelm Wundt, el que es conocido como el verdadero y primer psicólogo del mundo. Y pues en este capítulo lo que se hace básicamente es tratar de evaluar y de validar esta caracterización. Entonces, en esta exposición, lo que vamos a hacer es descubrir unos de los puntos más importantes en general del capítulo, los cuales podríamos decir que son Wundt y la psicología, una biografía, lo cual es realmente pues, un recorrido sobre su vida, el primer psicólogo del mundo, porque se le considera el primer psicólogo del mundo, qué es esto del primer laboratorio experimental de la psicología, la primera generación de psicólogos, que esto es realmente para dar contexto hacia qué tan importante fue y qué tanto impulsó en general hacia la psicología para ese entonces. Y por último, Wundt como persona, que esto es realmente como en general tomando bastantes temas, como por ejemplo, cómo veían las personas a Wundt, sus investigaciones, sus momentos finales, trabajos finales, etcétera, etcétera. Entonces, comenzando con su biografía, Wilhelm Wundt nace en 1832, el 16 de agosto, en una villa de Neckarau y muere en 1920. Su familia incluía historiadores, teólogos, economistas, geógrafos, etcétera, y pues, muchos estudiosos dicen que esta es probablemente la familia más influyente dentro del área del conocimiento en esta Alemania contemporánea. Wundt fue el menor de cuatro hermanos, de los cuales todos murieron, y uno, el mayor, se fue a estudiar durante la niñez de Wundt, dejando a Wundt solo y con un único compañero, el cual era un niño que decían que era retardado, por lo cual él realmente lo que hacía era cuidar al niño más que jugar, por lo cual pues, implicó que realmente Wundt pasó una niñez solitaria y triste. Sumándosela a esto, para antes de los 8 años, su abuelo tomó interés en su educación, lo cual pues él mismo lo trató de educar, pero pues él era un poco estricto, bastante rígido en su forma de ser, por lo cual pues esta como calidez familiar, Wundt todavía le hacía falta. Fue ya para la edad de entre 8 y 12 años que su educación dada hacia un asistente del padre de Wundt, el cual era un pastor, y este sí le dio esa calidez familiar que jamás había tenido, haciendo que Wundt se apegase bastante a este personaje, por lo cual, cuando tiempo después él tuvo que revolverse a su villa, siendo un pastor, siendo volviendo de la iglesia, Wundt pidió pues, poder irse con él, siendo que era bastante importante a él, a lo cual pues él accedió y se le dio el permiso, por lo cual se pudo ir con él. Ya estando en ese lugar, él entró a un gimnasio, el gimnasio católico local, y pues ese término de gimnasio, ciertamente sí significa como literalmente gimnasio, como un lugar donde entrenan los hombres, se dice, cuerpos, pero pues en este contexto de Alemania realmente a lo que se refería era una escuela previa a la universidad, donde ellos pues van a estudiar precisamente para eso, para prepararse para entrar a la universidad. En este gimnasio realmente no le fue muy bien, de hecho le fue bastante mal. Incluso se decía que se les llegó a recomendar tomar un trabajo honorario. ¿Qué es esto de trabajo honorario? Pues es un trabajo que no necesita un previo estudio para poder realizarlo. En ese caso se mencionaba, por ejemplo, que fuese cartero o algo por el estilo. Pero pues aún no le convenció esa idea, sino que lo que hizo fue transferirse a otro gimnasio, el gimnasio luterano de Heidelberg, y ahí sí tuvo más éxito. De hecho, pues se graduó en 1851. Aquí entonces podemos decir que comienza la etapa de su carrera académica temprana, ya había entrado de gimnasio, pues tenía que pues, seguir el siguiente paso, ir a la universidad. Pues hubo problemas, porque pues para ese entonces su padre murió, su madre queda como cabeza del hogar, sobre todas las deudas, pues ellos no eran precisamente la familia más rica, y pues Wundt pues no era el mejor estudiante, ni iba a conseguir una beca. Entonces, pues eso generaba presión sobre el pequeño Wundt e incluso, pues también se le sumaba el hecho de que él realmente no sabía qué estudiar. Fue entonces que pues tuvo la suerte de que apareció el hermano de su madre y pues lo aconsejó, pues este era un profesor de anatomía cerebral en la Universidad de Tübingen y pues lo animó a entrar a que estudiase premedicina en esa misma universidad.
pues él permanece ahí un año hasta que decide cambiarse después a la Universidad de Heidelberg. En esta universidad, pues él hace una investigación con un químico, el químico Robert Wilhelm Bunsen, y pues él y Wundt tomaron como un interés sobre los efectos que surgía de la gestión restringida de la sal en la composición de la orina, o sea, pues no consumir sal y el que implica esto en la orina. ¿Y por qué se menciona esto? Parece que está bastante alejado de todo lo que de lo que vamos a hablar. Pues esto sirve para dar contexto más adelante dentro del laboratorio de la psicología. ¿Y por qué es esto? Pues porque ellos en este experimento lo que les pasó es que no encontraban a un sujeto de pruebas como tal, así que pues fue el mismo Gunther que se ofreció y el que se tomó esa molestia, por decirlo así, entre ser tanto el experimentador como pues el que era el sujeto de pruebas. Continuando con su carrera académica, en 1856 pasó un semestre estudiando en Berlín para luego en 1857 volver a Heidelberg como un conferencista, o sea, básicamente para dar clases. Y pues aquí realmente no le fue muy bien, siendo que su curso lo matricularon 4 personas y pues ¿qué implicaba esto? Pues bueno, para ese entonces lo que se hacía era que se les pagaba referente hacia la matrícula de los estudiantes. Pues a eso se le suma el hecho de que él se esforzó bastante y pues todo esto terminó en que él se enfermó bastante, llegando al punto de casi incluso morir. Y pues él tomó esta experiencia como por un descanso, un receso, una forma de pensar y calmarse. Ya fue para 1858 donde Hermann von Helmholtz fue nombrado el nuevo director del Instituto de Fisiología en la Universidad de Heidelberg y él nombró a Wundt como su asistente. Pues normal, Wundt se sentía bastante emocionado por esto, pensando que iba a ser un investigador o algo por el estilo, para luego darse cuenta que realmente esto no iba a ser así, que el papel realmente para el que había sido pensado tiene que ver con un decreto que se había dado para ese entonces, el cual decía que los estudiantes de premedicina tenían que ver filosofía sensorial, entonces pues, eso es básicamente su papel. Aún así, pues se le da la oportunidad de escribir su propio libro, él entonces escribe su primer libro llamado Contribuciones hacia una teoría senso-percepción, de la senso-percepción, perdón, que fue publicado en 1862. Y pues aún con esta oportunidad que se le dio, pues él realmente no se sentía pues, a gusto, así que termina renunciando. Y pues para ese entonces, pues él establece un pequeño laboratorio en su hogar y pues se mantenía el mismo como su laboratorio con este libro que se hizo mención adelante, atrás, perdón. Ahora, continuando con este punto de qué es este primer laboratorio experimental de la psicología, pues primero hablando de contexto, después de que él renunció, se interesó por la, por la política y pues fue electo como presidente de la Asociación Educativa de los Obreros en Heidelberg, para luego darse cuenta que esto realmente no era lo suyo y pues terminar yéndose de nuevo. Ya para 1871 regresa a la Universidad de Heidelberg. Luego acepta un llamado para dar cátedra de filosofía inductiva en Zurich, para luego pasar a ser designado a dar cátedra de filosofía, pero en la Universidad de Leipzig. Y pues aquí ya en Leipzig es donde se va a formar este supuesto primer laboratorio donde él va a ser pues, reconocido así por nosotros como este primer psicólogo y pues así. Ya para 1876 la universidad le asignó un pequeño cuarto a Wundt, el cual iba a ser pues, básicamente un almacén para los equipos de demostraciones y experimentos que él traía de Zurich, porque pues él tenía bastantes cosas. Entonces él lo que hacía en sus conferencias pues era sacar los instrumentos, llevarlos al salón y dar pues su conferencia, la cual se hace hincapié en el hecho de que era bastante didáctica, en el hecho de que realmente él no tenía algo como tal preparado, sino que era como que experimentos, como demostraciones en ese momento en el que incluso podían participar los estudiantes. Pero pues entonces ese hecho de llevar desde el almacén hasta la conferencia y volverlo hizo ciertamente molesto, por lo cual él terminó decidiendo por dar esas clases en ese almacén que él tenía. Entonces pues ahí podemos ver, pues si sumamos lo que estamos diciendo, el hecho de que están yendo todos a ese lugar y que pues su conferencia como tal es algo bastante movida, algo didáctico entre comillas, con las demostraciones y qué tales, podemos ver como ese acercamiento, ese
de cierto parecido hacia lo que se va a convertir pues, en el laboratorio. Fue para 1879 en el que él empezó a hacer unos experimentos que realmente no tenían que ver completamente con el curso que le estaba dictando en ese momento. Y pues él mismo dice que fue gracias a esos experimentos que se marcaría ese establecimiento de lo que es ese laboratorio experimental de la psicología. Y pues por lo tanto pasarse a conocer como el primer y verdadero psicólogo de la historia. Eh, pues además de pues, sus ejercicios y sus demostraciones en su laboratorio, pues se necesitaba un texto para su uso, para lo cual entre 1863 y 1864, pues estamos remontándonos un poco más atrás, él publicó 2 volúmenes de su libro Principios de la Psicología Fisiológica, y pues él mismo describió este libro hacia un supuesto editor de la siguiente forma. Él decía que cuanto a lo fisiológico, utilizaba sus métodos experimentales, pero los aplicaba hacia cierto campo en el cual realmente los textos fisiológicos no cubrían. Entonces, pues la cuestión importante de esto es que el libro cae entre fisiología y filosofía. Entonces, ¿qué frases como nuevo dominio de la ciencia, nueva disciplina, tratamiento experimental de problemas psicológicos y ciencia en desarrollo, pues empiezan a mostrar cosas que pues dan a mostrar, a dar a conocer que realmente Wundt estaba tratando conscientemente de sacar un nuevo conocimiento, una nueva área de la ciencia. Primeramente, él describió la anatomía y función del cerebro. Luego describió el sistema nervioso, postuló sus ideas sobre cómo funcionan las fuerzas que están detrás de esas conductas nerviosas, y pues aun si para una persona contemporánea realmente esto no es importante, entre comillas, porque los hallazgos más recientes pues claramente opacan a esto, pues igual es importante hacer la mención. Después de esto, él analizó las características de las sensaciones, definió cualidad, intensidad, extensión y duración como las 4 características fundamentales, y continuó con el desarrollo de su teoría de la percepción. Es entonces pues que se habla de su modelo, de sus métodos, de su nueva ciencia experimental, que pues como se dijo, estos métodos son los ya bien conocidos de la fisiología, pero pues claramente haciendo hincapié en el hecho de que pues se tienen que hacer pequeños cambios para estos nuevos requerimientos pues de su nueva ciencia. Es entonces que pues podemos pensar en algo como que, ok, los físicos que tienen espectrómetros, espectrógrafos y pues muchas otras cosas, ¿no? Pero ¿qué técnicas de observación tiene el psicólogo para estudiar procesos conscientes? Es entonces que Wundt describe su técnica, autoobservación experimental o introspección, que pues esta palabra introspección es la que más se usa, la que más se asocia para describir este método de Wundt, la cual realmente, lastimosamente, no es tan acertada. Es una lección que se dice que es desafortunada, porque pues esto hace que su método sea tachado como una especie de especulación, como una divagación, lo cual no es realmente lo que él trataba de decir. Esta introspección de Wundt era realmente un ejercicio arduo, el cual será controlado de forma rígida. La introspección no se basaba solamente en autorreportes, sino que va a comprender mediciones objetivas. ¿Qué es esto? Pues tiempos de reacción, asociación de palabras, etcétera. Y pues siempre que se iba a hacer esta introspección, se presentaban observadores, los cuales eran altamente entrenados en eventos sensoriales, los cuales se iban a controlar incluso pues, de forma muy cuidadosa, y pues claramente se les iba a pedir que escribiesen estas experiencias. Ahora, pues para producir estas introspecciones válidamente, lo que se hacía era imponer varias reglas. Primero que todo, el observador tiene que ser un experto en la situación. Esto es, que él deba mantenerse en un estado de atención esforzada, saber cuándo se le va a presentar un estímulo y cuándo se va a hacer una exploración. Y pues luego todas estas observaciones se van a repetir varias veces hasta que finalmente se hacen pequeños cambios de manera sistemática en las condiciones del experimento, para luego pues permitir una descripción general de estos contenidos.
Ahora, continuando, pues con la investigación de Wundt, pues para hacer mención a esto, nos vamos a mencionar su revista, que pues en 1881 él estableció una revista llamada Estudios Filosóficos, la cual pues es considerada la primera revista exclusivamente pensada para la psicología. Pues así como datos, pues en su primer reporte, en su primer fragmento, se mostró un trabajo de un estudiante, un experimento sobre la percepción del tiempo. Y pues otro dato es que él la editó hasta 1902, que pues para esos momentos son sus últimas 2 décadas, las que él termina trabajando en otros asuntos, pues precisamente por eso la había dejado, la cual se hará mención más adelante también. Ahora sí, pues podemos hablar de las investigaciones, de las cuales pues se retomaron, se reconstruyeron gracias a esta revista en general. Los historiadores como Boring, Robert Watson, clasifican cerca de 100 experimentos que fueron publicados dentro de 21 años, en los que pues ellos decían que cerca del 50% es sobre la sensación y la percepción, que pues es básicamente estudios sobre visión del color y el contraste. Otro 10% es sobre la atención, luego otro 10% es sobre las cosas relativas al sentimiento y finalmente otro 10% es sobre la asociación. Ahora, Wundt como persona. Primero que todo, pues esto de Wundt el tutor, pues es básicamente lo que implicó en general para las personas y para la psicología en general a futuro. Pues a finales del siglo XIX, Leipzig fue claramente el centro de esta nueva ciencia llamada psicología. Es evidente, su primer laboratorio, el primer psicólogo, siendo el auge de todo esto, pues era el lugar más importante, el centro de todo esto. Aún así, esto incluso se expandió para 1900, habían ya 43 laboratorios psicológicos en Estados Unidos, de los cuales 12 de ellos fueron fundados por estudiantes de Wundt. Y pues otro dato es que 4 de los 5 psicólogos distinguidos que fueron listados por Cattell, otro estudiante pues, precisamente de Wundt, eh, fueron pues todos estudiados en Leipzig con Wundt. Y pues los nombres son pues, James Cattell mismo, Mustenberg y Hall. Ahora, pues hablando más sobre él y los libros, pues él fue un escritor bastante prolífero. Su biografía incluye 491 temas, de los cuales tiene 53.735 páginas que fueron publicadas. Y pues a pesar de todo esto, pues se dice que sus trabajos realmente no son muy leídos hoy en día, pero pues todo esto también tiene sus razones. Pues, por ejemplo, la primera parte sobre el cerebro, eh, sí, sobre el sistema nervioso en general, pues claramente se dijo atrás que los estudios actuales pues superaron esos conocimientos, entonces pues es normal que no se vean. Y pues por ejemplo con su último trabajo, La psicología de los pueblos, pues más adelante vamos a ver también ese por qué ha sido olvidado. Y pues realmente es gracias a cómo se cuenta la historia, cómo se reconstruye la historia. Continuando con su último trabajo, como estaba diciendo, su último trabajo fue lo que más le preocupó en sus últimas 2 décadas de vida, en la cual pues estaba tratando de hacer su obra que llamó Psicología de los Pueblos, como se dijo, 2 décadas, entre 1900 y 1920, sueño de muerte. Y pues, como ya habíamos dicho, el trabajo fue ciertamente ignorado por los historiadores de la psicología. Y pues, ¿por qué es esto? Pues, por ejemplo, Boring, de los que son más importantes en ese sentido, pues dedicó su libro a su maestro Titchener y pues como ellos mismos decían, que la historia se reconstruye de boca a boca, citando de historiador a historiador. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasaba? Que Titchener realmente estaba un poco en desacuerdo con este último trabajo de la psicología de los pueblos. Entonces, pues es por eso que no se le hace tanta mención y pues Hawker se va olvidando incluso aún más. Ahora, Gunther el hombre, cómo lo veían los demás, cómo era él realmente, cómo fue su final, sus momentos, pues sacando citas textuales de personas que estuvieron con él, pues se decían cosas como el ejemplo acabado de cuánto puede hacer la mera educación por un hombre. Un trabajador infatigable, raramente lo veíamos fuera de su laboratorio. Y pues como se puede ver, y por lo que se había dicho antes también, se nota claramente que era una persona bastante trabajadora, se esforzaba bastante, incluso con todos sus temas y sus escritos.
y la cantidad de páginas y conocimiento que dejó. Eh, Aún si no está muy presente en estas citas, a Wundt no le agradaba la atmósfera que tenían las universidades alemanas. Entonces, pues él hacía sus presentaciones de forma distinta a lo habitual, que después las personas tienen sus temas listos, todo preparado, pues era algo más, pues llegar, ser algo más didáctico, su presentación de sin tener nada completamente preparado, sino como llegar, hacer un experimento, hacer su presentación con interacción así con los estudiantes, que ellos participaran en los experimentos y pues así, como tratando de aligerar esa, esa atmósfera, que pues precisamente esa interacción es la que termina haciendo pues, que el laboratorio sea el laboratorio, ¿no? Y pues en sus últimos momentos, en 1889, Wundt fue rector de la Universidad de Leipzig y pues se retira finalmente en 1917 y ya para 1920 es cuando se conoce su fecha de fallecimiento. Y con eso terminaría la exposición del cuarto capítulo. Muchas gracias.